¿Alguna vez te has sentido tan indeseado que pensaste que era imposible encontrar redención? Esta es una pregunta que muchos de nosotros hemos enfrentado en algún momento de la vida. Sentirse excluido, rechazado o incluso considerado indigno por quienes nos rodean puede llevarnos a creer que estamos fuera del alcance de cualquier cambio. Pero, ¿y si, en medio de todo ese sentimiento de abandono, alguien te mirara directamente y te dijera que es posible empezar de nuevo? Esta es la historia de un hombre que vivió bajo ese estigma, que parecía estar lejos de cualquier posibilidad de redención, hasta el momento en que tuvo un encuentro inesperado que transformó su vida. Zaqueo, un nombre que tal vez muchos reconozcan, pero cuya historia profunda y conmovedora quizás sea menos conocida. A diario enfrentaba miradas de desprecio, comentarios susurrados a su paso y el aislamiento de su propia comunidad. Era un hombre rico, sí, pero su riqueza le había costado caro. Sin embargo, había algo en su corazón que le hacía creer que tal vez aún existía una oportunidad de cambiar. Fue entonces cuando tomó una decisión sorprendente que cambiaría su vida por completo. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a darle like y dejar un comentario. Así YouTube nos seguirá recomendando más veces. Y vamos al video. Para entender por qué Zaqueo era tan odiado y despreciado por la sociedad judía de su época, es fundamental comprender el contexto social e histórico en el que vivía. Zaqueo no era solo un hombre rico, ocupaba una posición de gran poder como jefe de los publicanos, los recaudadores de impuestos. En la Palestina del primer siglo, esta función estaba profundamente ligada al dominio opresivo del Imperio Romano, y los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores y pecadores por sus compatriotas judíos. Los impuestos que se cobraban a los judíos estaban destinados a sostener el vasto Imperio Romano. Los romanos dominaban la tierra de Israel, imponiendo su autoridad sobre el pueblo judío y exigiendo elevados tributos para mantener sus expansiones militares, construcciones y estilo de vida. Los judíos veían esta recaudación como un constante recordatorio de su sometimiento. Para agravar la situación, los romanos no recaudaban estos impuestos directamente. En su lugar, contrataban a judíos que aceptaban la tarea de extorsionar a sus propios compatriotas en nombre del imperio. Los publicanos, como se les llamaba a estos recaudadores de impuestos, eran hombres que compraban el derecho de recaudar impuestos en una determinada región. No solo recolectaban el monto debido a Roma, sino que tenían la libertad de cobrar más de lo necesario, enriqueciéndose a costa del pueblo. Cuanto más cruel y eficiente fuera un recaudador de impuestos, mayor sería su beneficio. Y Zaqueo, siendo el jefe de los publicanos en Jericó, estaba en la cima de esta pirámide de explotación. En la sociedad judía, los recaudadores de impuestos eran universalmente despreciados. Se les consideraba colaboradores del enemigo, agentes del gobierno romano que extorsionaban a su propio pueblo. A ojos de los judíos, los publicanos no solo eran deshonestos, sino también espiritualmente impuros, corrompidos por su implicación con el poder extranjero. A menudo se les consideraba peores que los ladrones, ya que su traición era doble, contra el pueblo y contra Dios. Muchos judíos devotos creían que los recaudadores de impuestos estaban más allá de la salvación, condenados por sus prácticas corruptas y su alianza con el imperio pagano. Lucas 19, 1-2 nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Esta mención al hecho de que Zaqueo era rico y jefe de los publicanos sugiere que había acumulado una enorme fortuna. Pero, ¿cómo lo logró?
Jericó, la ciudad donde vivía Zaqueo, era una de las regiones comerciales más importantes de la época. Ubicada al norte del Mar Muerto, Jericó era una ciudad próspera, un centro importante de comercio y agricultura. Su ubicación estratégica en las rutas comerciales entre Judea y Galilea la convertía en un punto crucial para el tránsito de mercancías. Zaqueo, como jefe de los publicanos, tenía control sobre la recaudación de impuestos en una ciudad de gran movimiento comercial. Probablemente cobraba tasas sobre las mercancías que pasaban por Jericó, sobre las transacciones comerciales e incluso sobre la producción agrícola. Y, como era una práctica común entre los publicanos, se aprovechaba de su posición para exigir más de lo necesario, enriqueciéndose a costa del sufrimiento y el trabajo de su propio pueblo. Sin embargo, esa riqueza no le compraba el respeto de la sociedad. Al contrario, solo reforzaba el desprecio que los demás sentían por él. Zaqueo no solo representaba la corrupción del sistema, sino que también simbolizaba la traición de un judío contra sus propios hermanos. Con cada moneda que acumulaba, su posición como uno de los más despreciados entre los judíos se solidificaba. A ojos de muchos, Zaqueo estaba más allá de cualquier redención. Después de todo, ¿cómo podría alguien que se beneficiaba de la opresión romana ser aceptado por Dios? Este escenario de opresión económica y desprecio social era la realidad diaria de Zaqueo. A pesar de su riqueza, vivía aislado, odiado por quienes le rodeaban. Su fortuna no le trajo paz, solo más razones para ser evitado. El rechazo de la comunidad era evidente en cada mirada de desprecio que recibía en las calles y en cada palabra amarga susurrada a sus espaldas. Sabía que, a los ojos del pueblo, era visto como un traidor, alguien que había vendido su alma al Imperio Romano. Y no solo era el desprecio de las personas lo que lo atormentaba. Zaqueo también sentía un vacío profundo en su alma, una ausencia de paz que su fortuna jamás podría llenar. Había algo dentro de él que clamaba por un cambio, por redención, por un nuevo comienzo. Fue en este contexto de desesperanza que Zaqueo escuchó hablar de Jesús. Las historias sobre el profeta de Nazaret se esparcían rápidamente y sabía que este hombre era diferente a cualquier otro. Jesús tenía el poder de sanar, de perdonar pecados, de acoger a los marginados y rechazados. No caminaba solo con los ricos y poderosos, sino con los pecadores, los enfermos y los excluidos de la sociedad. El mensaje de Jesús resonaba profundamente en el corazón de Zaqueo. Tal vez, pensó, esta fuera su oportunidad de cambiar de vida. Tal vez, al menos por un instante, podría ver a este hombre y descubrir si la redención era posible incluso para alguien como él. La ciudad estaba en alboroto con la noticia de que él se acercaba. A medida que la noticia de su paso por Jericó se extendía, la ciudad rápidamente se preparaba para recibirlo, y la expectación de la población crecía. El deseo de Zaqueo de ver a Jesús aumentaba a cada momento. Sin embargo, sabía que no sería fácil. La multitud que seguía a Jesús donde quiera que iba era inmensa. Las calles de Jericó estaban llenas de personas que también querían vislumbrar al profeta que realizaba milagros. Zaqueo, siendo de pequeña estatura, enfrentaba un obstáculo físico. No podía ver más allá de las personas que lo rodeaban, y ciertamente nadie haría espacio para alguien como él, un hombre que era considerado un paria. La dificultad de ver a Jesús en medio de esa multitud era una metáfora clara de la vida de Zaqueo hasta ese momento. Siempre estaba al margen, separado de los demás, impedido de participar plenamente en la comunidad. Pero Zaqueo no estaba dispuesto a rendirse. Su determinación era más fuerte que el desprecio que sentía a su alrededor. Sabía que esta era su oportunidad de encontrar algo que el dinero jamás podría comprar: la paz interior, el perdón y, quién sabe, quizás la oportunidad de empezar de nuevo.
Fue entonces cuando Zaqueo tomó una decisión inusual para un hombre de su posición. Sin importarle lo que la gente diría, corrió hacia adelante, dejó a la multitud atrás y encontró un sicomoro. Sabía que Jesús pasaría por allí, y en un acto que sorprendería a muchos, Zaqueo subió al árbol. Esta decisión, audaz e inesperada a la vez, revelaba la profundidad del deseo de Zaqueo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a Jesús, incluso si eso significaba trepar a un árbol como un niño, algo que seguramente atraería aún más miradas críticas. El texto de Lucas 19, 3-4 describe esta escena con sencillez, pero sus implicaciones son profundas. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. El hecho de que Zaqueo corriera y subiera a un árbol revela una motivación que iba más allá de la mera curiosidad. Estaba dispuesto a humillarse frente a todos, a dejar de lado cualquier orgullo o dignidad social, en busca de algo más grande. El sicomoro que Zaqueo eligió para subir no era cualquier árbol. En la Biblia, los árboles a menudo tienen significados simbólicos profundos. La higuera, en particular, tiene una larga tradición en las Escrituras. Desde los tiempos de Adán y Eva, cuando las hojas de higuera fueron usadas para cubrir la desnudez de los primeros seres humanos, este árbol ha estado asociado con la búsqueda de esconderse, de encontrar refugio. Sin embargo, la elección de Zaqueo de subir a esta higuera no fue para esconderse, sino para revelarse, para encontrar una nueva perspectiva, tanto física como espiritual. Subir a un árbol no era un acto común para un hombre rico e influyente como Zaqueo, pero al hacerlo, demostró que estaba listo para algo diferente, algo nuevo. Estaba cansado de vivir en las sombras, de ser ignorado o despreciado. Al elevarse por encima de la multitud, buscaba más que una simple visión de Jesús. Buscaba una nueva visión de sí mismo. En ese momento, Zaqueo estaba en busca de un cambio de vida, una transformación que solo Jesús podía proporcionar. Sabía que esta podría ser su única oportunidad de acercarse al hombre que, de alguna manera, parecía tener la respuesta a sus angustias. Zaqueo miraba desde lo alto del árbol, observando mientras Jesús se acercaba. Lo que no sabía era que ese simple acto de curiosidad y desesperación abriría las puertas para un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, el gran momento estaba a punto de suceder. La escena era inusual. Jericó, una ciudad en plena actividad, hervía de personas que habían oído hablar de la llegada de Jesús. Las calles estaban llenas y la expectación en el aire era palpable. La noticia de que el profeta, el hombre que realizaba milagros y hablaba de un nuevo reino, atravesaba la ciudad, corría rápidamente. Todos querían ver quién era ese que atraía multitudes con sus palabras y acciones. Pero mientras los ojos de todos estaban fijos en Jesús, una mirada inesperada de repente captó la atención de alguien que estaba fuera de lo común. Allá arriba, en la rama de un sicomoro, estaba Zaqueo. Para muchos, Zaqueo era invisible, o mejor dicho, deseaban que lo fuera. Aunque era rico y conocido, no era respetado. De hecho, era alguien a quien la gente evitaba, considerándolo indigno de cualquier atención. Como jefe de los recaudadores de impuestos, había acumulado riqueza a costa del sufrimiento ajeno, siendo ampliamente despreciado y rechazado por la comunidad. Estaba acostumbrado a ser ignorado, a recibir miradas de desprecio. Pero ahora, en esa posición elevada en el árbol, se encontraba en una situación peculiar, visible para todos, pero esperando algo más profundo que solo ser notado. Jesús se acercaba. La multitud lo seguía de cerca, empujándose para ver al hombre de Nazaret.
Zaqueo, desde lo alto del sicomoro, mantenía sus ojos fijos en Jesús, lleno de expectativas, pero sin saber exactamente qué esperar. ¿Sería posible que Jesús lo notara? Un hombre como él, tan odiado, tan despreciado, ¿podría atraer la atención del profeta que hablaba sobre perdón y amor? ¿O estaba destinado a seguir en la periferia, simplemente otro rostro perdido en la multitud? Entonces sucedió. El momento que cambiaría la vida de Zaqueo para siempre. Jesús, caminando por la estrecha calle, se detuvo repentinamente. El murmullo de la multitud disminuyó, y todos miraron para ver qué había captado la atención de Jesús. Él miró hacia arriba. Todos los ojos siguieron la dirección de su mirada, y allí, en lo alto del sicomoro, estaba Zaqueo, el recaudador de impuestos que nadie respetaba, que muchos despreciaban. Ahora era el centro de atención. Pero lo que sorprendió aún más a todos fue lo que sucedió después. Con una voz firme pero llena de amor, Jesús habló directamente a Zaqueo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Las palabras de Jesús resonaron no solo en los oídos de Zaqueo, sino en el corazón de todos los presentes. Jesús, el hombre seguido por multitudes, el profeta de Dios, había llamado a Zaqueo por su nombre. No solo eso, sino que le estaba pidiendo quedarse en su casa. Aquel que era visto como pecador, traidor y corrupto, ahora era el anfitrión del Mesías. El asombro fue inmediato. Zaqueo, allí arriba, por un momento casi no podía creer lo que estaba sucediendo. Jesús lo conocía por su nombre. Sin que nadie le dijera, Jesús lo identificó. Vio su presencia, su necesidad, su angustia interna. Lo que Zaqueo sintió en ese instante fue algo que nunca había experimentado. Fue visto, no como el hombre corrupto que todos despreciaban, sino como una persona digna de ser llamada, digna de ser reconocida. El impacto de ese reconocimiento fue tan profundo que sin vacilar, Zaqueo bajó rápidamente del sicomoro. No le importó la multitud que lo miraba asombrada, no le importaron los susurros que surgieron entre las personas a su alrededor. Todo lo que sabía era que Jesús lo había llamado y tenía que responder. Este no fue el único momento en que Jesús fue criticado por sus compañías. A lo largo de su ministerio, frecuentemente se encontraba en compañía de publicanos, pecadores y marginados. En otra ocasión, registrada en Lucas 5:29 a 32, Jesús asistió a un banquete en casa de Leví, otro recaudador de impuestos, y nuevamente los fariseos y maestros de la ley cuestionaron sus elecciones. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús fue clara y poderosa. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta era la esencia de la misión de Jesús, una misión que confundía y desafiaba las expectativas de la sociedad de su tiempo. Jesús no estaba interesado en mantener las apariencias de pureza social o en seguir las convenciones religiosas que separaban a los justos de los pecadores. Para él, cada alma era valiosa y nadie estaba fuera del alcance de la redención. Al acercarse a Zaqueo, Jesús estaba mostrando, una vez más, que el reino de Dios es para todos, incluidos aquellos que son considerados los más distantes. No miraba las apariencias externas, sino el corazón, y veía en Zaqueo algo que la multitud no podía ver, un hombre en busca de transformación. El impacto social de este gesto de Jesús fue profundo. Al desafiar las normas sociales y religiosas de la época, no solo reveló la hipocresía del juicio moral, sino que también abrió el camino para una nueva comprensión de la gracia y la misericordia.
La gente estaba acostumbrada a juzgar a los demás por sus pecados aparentes, pero Jesús mostró que la verdadera transformación viene del interior y que cualquier persona, sin importar su pasado, puede ser renovada por el poder del amor de Dios. La alegría que Zaqueo sintió al bajar del árbol fue indescriptible. En un instante, todo el rechazo, toda la vergüenza que llevaba consigo parecían haberse desvanecido. Él, que hasta ese momento había sido tratado como un paria, ahora era deseado por Jesús, el Mesías, como anfitrión. Era más que una simple invitación a una comida. Era una invitación a un nuevo comienzo, una oportunidad de redención. Mientras Zaqueo descendía y se acercaba a Jesús, los murmullos entre la multitud comenzaron a crecer. La gente estaba asombrada, sin entender por qué Jesús elegiría justamente a un hombre como Zaqueo para ser su anfitrión, incapaces de aceptar que alguien tan corrompido pudiera ser digno de la presencia de Jesús. Las expresiones de sorpresa se transformaron rápidamente en indignación, y las voces que antes admiraban la presencia de Jesús ahora se unían en un coro de descontento. Lucas 19:7 capta este momento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a alojarse con un hombre pecador». Pero Jesús no veía las cosas de la misma manera. No miraba a Zaqueo como lo hacían los demás. Veía el corazón de ese hombre. Veía el profundo deseo de cambio, el arrepentimiento silencioso que habitaba en Zaqueo. Y fue por eso que lo llamó. El llamado de Jesús a Zaqueo nos enseña una lección profunda sobre ser vistos y reconocidos. Para muchos, Zaqueo era solo un pecador, un traidor, alguien más allá de la salvación. Pero para Jesús, Zaqueo era un alma en busca de redención, alguien que, a pesar de sus errores, aún podía cambiar. Este encuentro nos muestra que incluso cuando nos sentimos invisibles, rechazados o indignos, Jesús nos ve. Él conoce nuestros nombres, nuestros corazones, y está dispuesto a llamarnos, a invitarnos a estar con Él, sin importar lo que los demás puedan pensar. Zaqueo rápidamente llevó a Jesús a su casa, y desde ese momento su vida nunca sería la misma. El encuentro que tuvo con el Mesías no fue solo una experiencia pasajera, fue el comienzo de una transformación que no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. El simple hecho de ser reconocido y aceptado por Jesús cambió el destino de Zaqueo. Pasó de ser un hombre rechazado a ser el anfitrión del Mesías, de un pecador a alguien listo para transformarse. La atmósfera en la casa de Zaqueo era diferente a todo lo que había experimentado antes. Mientras Jesús y sus discípulos se acomodaban, el corazón de Zaqueo latía acelerado. Apenas podía creer que el Maestro estaba allí, bajo su techo, compartiendo una comida con él. Las paredes que antes habían sido testigos de sus prácticas deshonestas, ahora resonaban con palabras de vida, gracia y verdad. Cada palabra de Jesús penetraba profundamente en su alma, revelando no solo sus errores, sino también la posibilidad de redención. Zaqueo sintió una luz encenderse dentro de sí. La presencia de Jesús no lo hacía sentir condenado, sino amado. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus pecados y la vida que había llevado hasta entonces, aún había esperanza para él. La gracia de Jesús era tangible, casi palpable, envolviéndolo en un abrazo que jamás había imaginado posible. Esta comprensión despertó en él un arrepentimiento genuino, un deseo sincero de cambiar, no solo en palabras, sino con acciones concretas. En un momento de profunda emoción, Zaqueo se levantó delante de todos los presentes. Sus ojos brillaban, ya no con la avaricia de antes, sino con la determinación de alguien que había encontrado un nuevo propósito. Con voz firme, pero llena de humildad, declaró: «Mira, Señor, ahora mismo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado».
Lucas 19:8. Esta no era una promesa vacía, sino una decisión inmediata que demostraba la profundidad de su transformación. La declaración de Zaqueo fue radical. Dar la mitad de sus bienes a los pobres era un acto de generosidad extraordinaria, especialmente viniendo de alguien que había dedicado su vida a acumular riquezas. Pero fue más allá. Al prometer restituir cuadruplicadamente a aquellos a quienes había defraudado, Zaqueo se alineaba con las exigencias de la ley mosaica que estipulaba que, en casos de robo o fraude, la restitución debía ser multiplicada. Esto mostraba que su arrepentimiento no era superficial. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos y a hacer reparaciones donde fuera necesario. Esta transformación interna de Zaqueo ilustra lo que significa un arrepentimiento genuino. No se trataba solo de sentir remordimiento por los errores cometidos, sino de tomar medidas prácticas para corregir el pasado y cambiar el futuro. El cambio en Zaqueo fue inmediato y evidente. Pasó de ser un hombre avaro y deshonesto a alguien generoso y justo. Su riqueza, que antes era símbolo de corrupción, ahora sería usada para bendecir a los necesitados y reparar las injusticias que había cometido. La actitud de Zaqueo nos recuerda otros momentos en la Biblia donde personas experimentaron transformaciones profundas al encontrarse con la gracia de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, perseguía ferozmente a los cristianos, aprobando incluso sus muertes. Sin embargo, después de un dramático encuentro con Jesús en el camino a Damasco, su vida cambió por completo. De perseguidor, Pablo se convirtió en uno de los más grandes propagadores del Evangelio, dedicando su vida a difundir el mensaje de Jesús al mundo gentil. Otro ejemplo es el de María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios. Ella, que probablemente llevaba un pasado de sufrimiento y posiblemente de pecado, se convirtió en una fiel seguidora de Jesús, estando presente en momentos cruciales como en la crucifixión y siendo la primera en presenciar su resurrección. Su vida transformada es un testimonio del poder redentor de Jesús y de cómo Él puede restaurar completamente a aquellos que lo buscan. La historia del Hijo Pródigo, contada por el mismo Jesús, también refleja esta temática de arrepentimiento y redención. El hijo menor, tras malgastar su herencia en una vida desordenada, reconoce su error y regresa a casa, esperando ser tratado como un siervo. Sin embargo, el padre lo recibe con los brazos abiertos, restaurando su posición de hijo y celebrando su regreso. Esta parábola destaca el amor incondicional de Dios y su alegría al ver a un pecador arrepentido volver a Él. En el caso de Zaqueo, su conversión no solo afectó su propia vida, sino que también tuvo un impacto significativo en la comunidad. Al restituir a quienes había perjudicado, comenzó a sanar las heridas que había causado en la sociedad. Su generosidad hacia los pobres también significaba que los marginados se beneficiarían de su cambio de corazón. Zaqueo no solo estaba corrigiendo errores del pasado, sino que estaba sembrando justicia y misericordia en su ciudad. La respuesta de Jesús a la declaración de Zaqueo confirma la autenticidad de su transformación. Más adelante, en Lucas 19, 9-10, Jesús dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Primero, Jesús reconoce públicamente la transformación de Zaqueo al decir que hoy ha llegado la salvación a esta casa. Esto no fue algo velado o privado, sino un cambio radical que Jesús quiso que todos supieran. Zaqueo, quien era considerado pecador, excluido de la sociedad y espiritualmente perdido, fue declarado salvo. La salvación era algo real y presente.
Jesús proclamó que ese mismo día la redención había alcanzado a Zaqueo y su hogar. Esta declaración fue una reafirmación del poder de la gracia divina, mostrando que incluso el más distante y rechazado puede ser alcanzado y restaurado. Al llamar a Zaqueo hijo de Abraham, Jesús estaba restaurando la identidad espiritual de Zaqueo. Para el pueblo judío, ser descendiente de Abraham significaba ser parte del pueblo elegido de Dios, un heredero de las promesas hechas a los patriarcas. Sin embargo, debido a su profesión y estilo de vida, Zaqueo había sido tratado como alguien excluido de ese pacto. Para muchos, se había alejado tanto de sus raíces espirituales que ya no merecía ser considerado un verdadero judío. Pero Jesús, al decir que Zaqueo también era hijo de Abraham, estaba restaurando esa identidad perdida. Con ello, estaba afirmando que la transformación de Zaqueo lo reintegraba a la comunidad de fe, reconectándolo con el propósito original de Dios para el pueblo de Israel. Lo más significativo es el propósito final revelado por Jesús en sus palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Jesús no solo hablaba de Zaqueo, sino que estaba revelando la misión central de su venida al mundo. No vino para los justos o para aquellos que creían estar en el camino correcto, sino para aquellos que estaban en los márgenes, los que como Zaqueo se habían perdido en sus elecciones, pecados y rechazos sociales. Zaqueo era el ejemplo vivo de una persona considerada fuera de la redención, pero en realidad era exactamente el tipo de persona que Jesús había venido a buscar. Y en ese día la misión de Jesús se concretó una vez más. Este momento nos recuerda que el papel de Jesús como Salvador no está condicionado por el pasado de una persona. No importa cuán lejos alguien se haya desviado o cuán profundamente haya caído en el pecado, la gracia de Jesús siempre es mayor. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, no solo a los perdidos físicamente, sino a aquellos espiritualmente separados, emocionalmente distantes y moralmente fallidos. Zaqueo, con toda su riqueza y poder, seguía siendo un hombre perdido. Pero al encontrarlo, Jesús mostró que no hay distancia tan grande que Él no pueda recorrer, y no hay pecado tan profundo que Él no pueda perdonar. Esta historia también nos desafía a reconsiderar nuestras propias perspectivas sobre quién es digno de la salvación. A menudo, como la multitud en Jericó, estamos listos para juzgar y excluir a aquellos que, a nuestros ojos, parecen indignos. Pero Jesús nos recuerda, a través de Zaqueo, que Él vino para todos. Su gracia no distingue entre ricos o pobres, justos o pecadores, pues todos están invitados a la mesa del reino de Dios. La salvación está disponible para todos aquellos que, como Zaqueo, responden al llamado de Jesús con arrepentimiento y un sincero deseo de transformación. A medida que reflexionamos sobre la historia de Zaqueo, es imposible no darnos cuenta de cuán relevante sigue siendo en nuestra vida cotidiana. La transformación de este recaudador de impuestos, odiado por su propio pueblo, nos lleva a pensar en los desafíos que enfrentamos en nuestro propio camino de fe. Lo que hace que la historia de Zaqueo sea tan poderosa no es solo el hecho de que encontró redención, sino cómo sucedió. Inesperadamente, sin previo aviso, en un momento en el que probablemente ya había aceptado que su vida no cambiaría. Al igual que Zaqueo, muchos de nosotros llevamos cargas pesadas, sentimientos de culpa, vergüenza o la percepción de que estamos demasiado lejos para ser rescatados. En un mundo donde somos constantemente juzgados por nuestros errores, es fácil creer que hemos cruzado la línea de la redención, que nuestros pecados son demasiado grandes o nuestro pasado es demasiado oscuro para tener esperanza. Podríamos preguntarnos, ¿realmente merezco una segunda oportunidad? La historia de Zaqueo responde a esa pregunta con un rotundo sí.
Él, un hombre de mala reputación, cuyas elecciones de vida lo habían aislado social y espiritualmente, fue visto y llamado por Jesús. Y esta es una lección profunda. No importa dónde te encuentres o lo que hayas hecho, Jesús te ve, no con los ojos de juicio que el mundo puede usar, sino con ojos de gracia y compasión. Jesús sabía exactamente quién era Zaqueo, conocía sus errores y aún así lo llamó por su nombre. La gran pregunta que queda para nosotros es, ¿cómo crees que Jesús te ve hoy? Podría ser que, al igual que miró a Zaqueo, Él vea más allá de tus fallos e imperfecciones, viendo el potencial para la transformación y renovación. El camino de Zaqueo nos desafía a mirar nuestras propias vidas y considerar la posibilidad de un cambio en cualquier etapa de la jornada. Tal vez te sientas atrapado en un pasado del que no puedes liberarte, o tal vez estés luchando con la percepción de que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Pero la historia de Zaqueo nos muestra que nunca es demasiado tarde. Jesús no vino para aquellos que se creen justos y perfectos. Vino para aquellos que, como Zaqueo, reconocen su necesidad de cambio y están dispuestos a dar un paso en la dirección correcta. Y ese paso puede darse en cualquier momento. Zaqueo, en una sola decisión, subir a un árbol para ver a Jesús, cambió el curso de su vida. No porque fuera perfecto, sino porque estaba abierto a la posibilidad de que algo nuevo sucediera. ¿Estás dispuesto de manera similar a subir a tu propio sicomoro, a salir de la multitud y buscar la presencia de Jesús, creyendo que Él puede transformar tu vida? ¿Alguna vez te has sentido indigno de redención? La buena noticia es que la gracia de Dios no depende de nuestra dignidad, sino de su bondad. La transformación de Zaqueo nos enseña que el verdadero arrepentimiento va más allá de las palabras, implica acción. No solo admitió sus errores, sino que tomó medidas concretas para corregir sus pecados y buscar la reconciliación con aquellos a quienes había perjudicado. En nuestra vida moderna, ¿qué significa tomar esas acciones? Tal vez signifique perdonar a alguien que nos ha herido o pedir perdón por algo que hicimos. Tal vez sea un llamado a compartir nuestras bendiciones con los menos afortunados o a corregir las injusticias que hemos cometido. Cada uno de nosotros tiene sus propias restituciones que hacer, y el ejemplo de Zaqueo nos anima a actuar con integridad y compasión, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Así como Zaqueo fue transformado al encontrarse con Jesús, todos nosotros podemos experimentar ese cambio, independientemente de lo lejos que nos sintamos de Dios. La gracia que alcanzó a Zaqueo sigue estando disponible para nosotros hoy. Y ese es el mayor consuelo de todos, saber que la gracia de Dios no tiene límites, no conoce fronteras y siempre está disponible para quienes la buscan. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, que está luchando con el peso del pasado o con la sensación de estar perdido, comparte con esa persona la historia de Zaqueo. Dile que la gracia de Dios está disponible para todos, que nadie está más allá del amor y la redención de Cristo. El camino de Zaqueo es un poderoso recordatorio de que, en cualquier etapa de la vida, la transformación es posible. No importa cuán lejos te hayas desviado, Jesús está listo para encontrarte, llamarte por tu nombre y ofrecerte una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto a aceptarla? Y, lo que es más importante, ¿estás dispuesto a ayudar a otros a ver que esa gracia también es para ellos? La historia de Zaqueo nos desafía no solo a vivir esa transformación en nuestra propia vida, sino también a ser portadores de ese mensaje de esperanza para aquellos que nos rodean y que, al igual que Zaqueo, están esperando un encuentro que lo cambie todo. Si esta historia te inspiró y te desafió a reflexionar sobre tu propia vida y sobre cómo te has acercado a Dios,
No dejes pasar la oportunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa aprendiendo más sobre estas poderosas historias de la Biblia. Al fin y al cabo, la verdadera sabiduría está en escuchar y obedecer la voz del Señor. Gracias por ver este video. Un abrazo y que Dios los bendiga.